Buenas noches, somos el grupo número 2. Las integrantes del grupo son Aleida Choque, Leila Gómez, Gabriela Montaño, Brigitte Melgar y Gabriela Aragón. El proyecto final de la materia de psicopatología es la integración teórico-práctica en psicopatología, modelos diagnósticos y casos clínicos. Vamos a ver tipos de métodos de diagnósticos y evaluaciones en psicopatología. La entrevista clínica es fundamental para los psiquiatras, psicólogos clínicos, para obtener la mayor información necesaria de los pacientes para conseguir un diagnóstico. En estas entrevistas podemos identificar síntomas, podemos buscar antecedentes familiares, observar la conducta no verbal, antecedentes biológicos. Es muy importante que cada entrevista sea adecuada al paciente que tenemos. Tenemos que tener la precaución de si estamos con un paciente que sospechamos que ha tenido conductas violentas, tratar de tener la mayor seguridad posible, evitando objetos pesados que puedan ser lanzados. Es muy importante la entrevista, es el primer contacto con el paciente y es lo que nos va a dar un pantallazo general de lo que el paciente pueda tener. Después tenemos las pruebas psicológicas que nos van a ayudar a medir pensamiento, memoria y atención. Hay un montón de test que nos ayudan de manera psicométrica a medir estos puntos para ver, para identificar ciertos síntomas de los pacientes. El diagnóstico diferencial es muy importante en cuanto a salud mental porque hay muchos trastornos que comparten los mismos síntomas. Entonces, mediante un diagnóstico diferencial bien elaborado, podemos evitar diagnósticos erróneos. Por ende, también vamos a evitar un tratamiento que no sea apropiado para el paciente y en casos que son graves, que necesitan medicación, obviamente otorgada por un psiquiatra o por un médico clínico, dar un remedio, un fármaco a una persona de manera equivocada puede empeorar la situación mental. Los modelos diagnósticos que se utilizan, hemos investigado específicamente sobre el biológico y el psicoterapéutico. El modelo biológico se centra más en la parte fisiológica del organismo, eh, en las estructuras fisiológicas, en este caso las estructuras del cerebro. Las personas con depresión pueden tener desbalances neuroquímicos con respecto a la serotonina, a la dopamina, a la noradrenalina. Entonces, el modelo biológico ve solamente la parte fisiológica, la parte biológica de las enfermedades. El modelo psicoanalítico se centra más en la parte emocional. Cada uno de los modelos tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos integrar los modelos para tener una mirada amplia del paciente, tomando en cuenta la parte fisiológica y la parte emocional de los pacientes. El psicoanálisis nos permite investigar cómo está el estado emocional del paciente, el paciente identifique los síntomas, vea los traumas que ha tenido, los problemas no resueltos, los conflictos emocionales no resueltos desde la niñez y desde ahí trabajar desde la raíz de los problemas emocionales. Entonces, si combinamos el modelo biológico con fármacos, con análisis de imagen, a lo mejor hay alguna alteración. Ya, combinando los modelos diagnósticos es que vamos a tener una visión real de lo que pasa con el paciente. Los casos clínicos. En esta investigación vamos a comparar dos casos, el de Jaime Cárdenas y el de Beth Thomas. Jaime Cárdenas, apodado el Jimmy, es el asesino serial boliviano, tiene más de 45 homicidios, un psicópata que desde muy niño creció en una familia totalmente disfuncional. Cuando tenía 4 años, sus padres se separan y se va a vivir con la madrastra.
y su padre. Su padre totalmente ausente. Él era uno de 9 hermanos, entonces no tenía la atención ni la vigilancia necesaria para crecer en un ambiente adecuado. A los 11 años empieza con su vida delictiva, con robos, abandona la escuela, empieza con consumo de drogas y alcohol. A los 17 años, en un robo, mató a su primer víctima y a partir de ahí mató a más de 45 personas. Eh, el Jimmy, el asesinato más violento y más que conmocionó a Bolivia fue el de la señorita Naomi Nairobi Muñoz y Marcia Delgado, que eran dos estudiantes de medicina que aceptaron salir a tomar cerveza y a fumar marihuana con él y con un policía. El policía queda dormido en algún momento después de compartir y ante la negativa de las chicas a tener relaciones sexuales con Jaime, las golpea brutalmente, les desfigura la cara con un cuchillo y por último las mata con una piedra. El caso de Beth Thomas es también muy fuerte. Beth Thomas perdió a su mamá cuando tenía 1 año. Eh, Sufría abuso sexual por parte de su padre. Este abuso fue detectado por los médicos en Estados Unidos y cuando los médicos descubren este abuso, la ponen bajo la custodia del Estado y luego es adoptada por una pareja de cristianos junto a su hermano chiquitito y empieza a tener sueños donde aparece un hombre que cae encima de ella y le hace daño. A partir de ahí empieza a tener conductas muy graves, sádicas, le mete alfileres a sus mascotas, quiere matar a su hermano, quiere matar a sus padres, se roba los cuchillos de su casa, entonces los padres optan por encerrarla mientras dormía, tenía conductas inapropiadas, se masturbaba en público constantemente hasta hacerse daño, hasta sangrar. Entonces sus padres la llevan a un psicólogo clínico y la entrevista que graban es totalmente fuerte, muy fuerte. Después ella fue diagnosticada con trastorno de apego reactivo por todos los traumas vividos en la primera etapa de su niñez. Ella no es llevada a un centro donde empiezan a corregir esa falta de apego y los cuidadores empiezan a confiar en ella y ella confía en sus cuidadores y empieza a tratar a la gente con más respeto, a los animales también con respeto, con ternura, mataba a sus mascotas, le metía alfileres, era una cosa muy fuerte. El objetivo del trabajo es identificar los síntomas cognitivos y conductuales de ambos casos, lo que nos permite elaborar un perfil psicológico de los individuos. Jaime Cárdenas tiene el diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopatológicos y la niña tendría el diagnóstico de trastorno de apego reactivo con síntomas psicopatológicos, aunque según el DMS-5 no podemos diagnosticarla como psicópata por la edad que tiene, ni con este trastorno de personalidad porque necesita 18 años y conductas violentas desde antes de los 15. Descripción de los síntomas. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Aleida Choque. Voy a explicar yo sobre la descripción de síntomas de Jaime Cárdenas. En la entrevista que se realizó a Jaime Cárdenas, hemos podido identificar algunos síntomas que presenta, ¿no? Presenta la falta de empatía. Él muestra una total incapacidad para sentir sufrimiento hacia los demás. Él es muy frío, habla como no hubiera pasado, como no hubiera hecho nada, es algo como si fuera algo normal. También vemos otro síntoma como el pensamiento distorsionado.
Cárdenas se justifica su conducta violenta que tiene, ¿no? Porque él comenta que al haber matado que lo había matado a su niño, él ya después empieza a matar como a 15 personas. Eso se justifica, ¿no? Pero también tenemos otros síntomas como la frialdad emocional. En esa entrevista no presenta ninguna emoción Cárdenas. Habla con mucha normalidad. Él es totalmente tranquilo, es como no hubiera pasado nada, es algo común para él. También vimos otro síntoma que es la agresión. Vimos que la agresión, él a sus 11 años ya presentaba agresión, ya se ha vuelto en peleas callejeras, ya desde su corta edad ya él empezó a hacer, ya robaba celulares, ya a los 17 años incluso ya había matado él, ¿no? Y también vimos también una manipulación, ¿no? Él sobornaba, dice, a la policía a favor de intercambios. Él tenía contacto con la policía, se hacían favores. O sea, él manipulaba a la policía porque él también tenía poder de dinero. También hay otro síntoma que hemos visto en Jaime Cárdenas, las conductas delictivas. Cárdenas era un delincuente desde, como hemos dicho en los anteriores síntomas, era desde temprana edad, ¿no? Y en la descripción de síntomas de la niña Beth, también pudimos rescatar algunos síntomas que ella presenta, es la ausencia de culpa, la niña, porque la niña no mostraba ningún remordimiento, ningún tipo de remordimiento cuando le hacían las preguntas, la niña también no tenía empatía por los demás. También otro síntoma que presenta la niña es la dificultad para establecer relaciones afectivas. Debido al niño que tuvo el abuso temprano, presentó problemas emocionales como la falta de confianza y apego a los que los rodean, ¿no? Porque sabemos que la niña muy chica ya había perdido, muy pequeña había perdido a la madre, estaba a cargo de su padre, pero su padre en vez de cuidarle, abusaba de la niña, ¿no? También vimos la crueldad hacia las personas y animales que la niña también, ella mostraba cómo era violenta, ¿no? Violenta con los animales, torturaba a su hermano e incluso quiso matarles a sus padres adoptivos, ¿no? Y también la niña presenta un síntoma de mentiras patológicas. La niña constantemente mentía, en lo cual esto es común, dice, ¿no? En los individuos que utilizan la manipulación como una forma de control y defensa. Buenas noches, licenciada. Les voy a hablar acerca de la formulación del diagnóstico en base al DSM-5 sobre Jaime Cárdenas. Esto lo podemos encontrar, lo que es en la página 764. Se menciona varios puntos importantes que están relacionados a este tipo de trastorno de personalidad antisocial, que fue lo que se le detectó a Jaime Cárdenas. Uno de estos está uno en cuestión de la identidad. Jaime Cárdenas presenta una identidad característica que es el egocentrismo bien marcado y se obtiene su autoestima está bastante de él elevada a nivel personal, el poder, el placer. Este es un serio indicador que determina su identidad. En el punto número 2 tenemos la autodirección. Jaime Cárdenas establece sus objetivos únicamente para su satisfacción personal, sin tener ningún tipo de remordimiento o tener un poquito de empatía con las personas o familiares con las cuales fueron víctimas. Punto número 3 tenemos la empatía. Entonces vemos que en este caso en la entrevista Jaime Cárdenas no muestra en lo más mínimo lo que es empatía, aclara su falta de preocupación por los sentimientos de las personas o el sufrimiento. Entonces, él no asume y no muestra ni un poco de remordimiento eh, tras herir o mostrar a las personas. Esto indicaría su ausencia significativa de empatía. Entonces, él muestra un grado de frialdad frente a las personas. Mucho más en esta entrevista se nota su compostura que él tiene. En el punto número 4 tenemos la intimidad. Jaime Cárdenas presenta dificultades para establecer relaciones íntimas y tiende a explotar. Vemos ahí que él tenía ciertos patrones de conducta que era las peleas, tendía la tendencia mucho a reaccionar, entonces dice, tiende a explotar o a engañar o coaccionar con otros por su manera
por su manera de obtener lo que él desea. Él quería obtener lo que él quería y entonces si no se le podía brindar lo que él deseaba, y es ahí donde se mostraba su conducta de estar a la defensiva. Siguiente, por favor. Dice, en este criterio que vamos a hablar, se menciona también otros ciertos puntos, que es el criterio B, 6 características más siguientes correspondiendo a los rasgos de lo que es el trastorno de personalidad antisocial. Se menciona la manipulación. Jaime Cárdenas se muestra lo que es, en base a la entrevista y todo lo que él menciona, su habilidad para engañar a las personas, su habilidad para engañar a sus víctimas y a su mismo entorno en sí, porque tenía una habilidad de persuadir, en especial a sus víctimas. Muchas de sus víctimas fueron presas de su estrategia de manipulación que él presentaba. En el punto número 2 podemos ver que se muestra la insensibilidad. Si no se preocupa por los sentimientos o los problemas de otro, es lo más mínimo que para él demostrar esto de empatía, él no demostraba, vemos en la entrevista nuevamente que él no demostraba ni un poquito de empatía, y esto es lo que resalta su egocentrismo. Vemos también el engaño y la hostilidad. Estos puntos mencionan mucho acerca de Jaime Cárdenas, que no mostraba la más mínima empatía en cuestión de los familiares, en cuestión de su familia, en cuestión de su persona, o con quien le entrevistaba, o con quien hablaba. Él podía hablar de lo que hizo con total frialdad. La capacidad de distorsionar también, una realidad es impresionante en la cual él presenta, y también el punto número 5 que menciona la asunción de riesgo. Jaime Cárdenas vivía constantemente su vida como que expuesto a riesgo, expuesto a tantas cosas donde él, el más mínimo temor a, a que lo hieren, a herir o a exponerse. Peleas, un sinnúmero de peleas, metido en pandillas, no tenía miedo lo que es a las normas de la ley. Entonces, él no tenía, como se menciona, se involucra regularmente en actividades bastante peligrosas. Entonces, su vida continuamente desde temprana edad puede estar involucrado en lo que es en peligro. Y dice punto número 6, la impulsividad y la irresponsabilidad. Estos dos puntos mencionan de manera muy característica de él, de ser una persona muy impulsiva y por ende irresponsable con sus labores desde niño, desde adolescente, con sus estudios, con su familia, con él mismo, con su trabajo, ya que tenía problemas también con el alcohol. Siguiente, por favor. Ahora podemos ver el caso también de Beth, esta niña, basado en lo que es en el DSM-5, que se encuentra lo que es el trastorno, de apego reactivo, que esto lo encontramos lo que es en la página 265 a la 266. Se muestra en el punto A el patrón de comportamiento inhibido emocionalmente que ha retraído hacia hacia sus cuidadores adultos. Beth muestra un comportamiento inhibido, o sea, que reprime mucho sus emociones, emocionalmente distante en relación de sus cuidadores, evidentemente en dos características. Uno, búsqueda limitada de consuelo. Beth rara a la vez busca consuelo en sus cuidadores. Dos, dificultad para aceptar consuelo. Es una niña en la cual no demostraba, que necesitaba ser apoyada, que necesitaba ser consolada, no. Ella de manera, fría, mostraba este tipo de conductas donde no se dejaba más o menos que guiar a lo que se menciona en base al DSM-5. Alteración social y emocional persistente, reacción social y emocional mínima a los demás. Beth responde de manera muy limitada a sus interacciones con otros. Dos, afecto positivo limitado. Tres, episodios de irritabilidad, tristeza y miedo inexplicable. Esto se lo ve
estos puntos se lo ve cuando ella menciona de los sueños que ella tenía, que despertaba, se soñaba con pesadillas, que veía a una persona que entraba a su cuarto y entonces ella despertaba con miedo. Es el único momento que a ella se le escucha que tiene este tipo de sentimiento, de sentir ese miedo, porque después vemos más adelante de que ella no tenía miedo a las consecuencias de agredir a un animal, de lastimar a su hermanito o de tener el tipo de pensamiento. No muestra ningún tipo de cierto temor al daño ajeno. Se experimenta cuidado insuficiente en su infancia temprana, negligencia emocional. Durante su infancia, Beth sufrió de descuido por parte de su padre. Beth fue una niña donde no se crió con su mamá, estuvo bajo el cuidado de su papá y donde fue descuidada tanto emocionalmente y a nivel social. Cambios repetitivos de cuidadores. Esto se ve que Beth ha pasado con cuidados basados en cuestiones de custodia y múltiples cuidadores a su vida temprana edad, ¿no? Esto generándole lo que es una inestabilidad emocional en ella. El cuidado insuficiente relacionado con el comportamiento inhibido y retraído y observado. Es razonable suponer que las experiencias de cuidado insuficiente y negligencia entre el criterio C, podemos ver, está directamente relacionado con el comportamiento retraído de Beth hacia sus cuidados en base al criterio A, lo que contribuye a la falta de capacidad para poder relacionarse con los demás. Beth le costaba poder relacionarse con los demás. La exclusión del trastorno del espectro autista, ella no demostraba este tipo de comportamiento, o sea, se descarta. La manifestación del trastorno antes de los 8 años. Vemos que a Beth las dificultades en el ámbito emocional y social se manifiesta desde sus primeros años, cumpliendo con esto el criterio eh, a la temporalidad, ¿no? Al tiempo. Siguiente, por favor. Para poder concluir con esta parte, mencionamos que a la edad de desarrollo mayor a 8 meses, B tenía más de 9 meses cuando presentó ciertos comportamientos y comenzaron a ser más evidentes, cumpliendo con esto con el criterio que nos menciona lo que es el libro del DSM-5. Especificación del diagnóstico. Persiste y grave el trastorno de Bett se ha mantenido durante más de 12 meses, presenta una intensidad considerable con la mayoría de los síntomas manifestándose un grado elevado. Este diagnóstico está basado en la entrevista que se le realizó a la niña. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Gabriela Montaño Rojas y bueno, voy a hablar sobre la comparación que hay en los casos, diferencias y similitudes. Bueno, tanto en el caso de la niña Beth y en el caso de Jaime Cárdenas. Las similitudes que tienen ambos casos es la falta de empatía. Podemos ver tanto en la psicopatía infantil como en la adulta, la ausencia de empatía y la insensibilidad hacia los demás es un rasgo muy dominante. Otra de las similitudes que podemos ver también es el engaño y manipulación. En ambos casos, tanto en la infancia como en la adultez, el engaño y manipulación son características esenciales. En adultos se transforma en trastornos de personalidad antisocial. El engaño y la manipulación son parte de un patrón crónico. Otra de las similitudes que hemos podido observar en estos casos, tanto en la niña Beth como en Jaime Cárdenas, es también el comportamiento antisocial. Las personas con estos trastornos desde la infancia muestran un desprecio constante por las normas sociales y los derechos de los demás. El comportamiento antisocial en la infancia, como en el caso de la niña Beth, evoluciona hacia un trastorno de personalidad. Podemos ver también las diferencias, cómo es que varía la edad de inicio y la gravedad de los síntomas. En la infancia, los síntomas suelen comenzar con comportamientos inadecuados
que violan las normas sociales básicas, como la agresión hacia otros o el vandalismo. Y ya en adultos los síntomas se vuelven más sofisticados y dirigidos a obtener poder y gratificación personal. Otra de las diferencias que tenemos también es evolución de los síntomas, cómo es que va evolucionando. En la infancia, el trastorno de conducta se puede manifestar a través de impulsividad y agresividad física, mientras que en la adultez estos comportamientos tienden a ser más calculados y premeditados. ¿Cómo es que los síntomas varían y cómo es que van evolucionando? En la infancia, los problemas de conducta pueden incluir agresión física. Estos síntomas pueden evolucionar hacia un trastorno de personalidad antisocial. En la adultez, caracterizado por una violación persistente de los derechos de los demás y una incapacidad para poder relacionarse, tanto o para poder formar relaciones sociales estables. Podemos también aquí poder ver los factores de riesgo biopsicosocial, ya que son tres. Pueden ser factores genéticos, factores psicológicos y los factores sociales. En los factores genéticos hay evidencia de que tanto los factores genéticos como ambientales contribuyen al riesgo de desarrollar un trastorno de la personalidad antisocial. Los estudios de adopción muestran que los hijos biológicos de padres con trastorno antisocial tienen un mayor riesgo, independientemente ya sea del ambiente donde crezcan. Y los factores psicológicos puede ser trauma infantil. En muchos casos de psicopatía infantil, el trauma como el abuso o la negligencia se ha visto que juega un papel importante en la formación de los patrones antisociales. Estos factores pueden estar presentes en ambos casos, como hemos visto en la niña Beth. Y otro de los factores que influyen también son los factores sociales. Tanto en la infancia como en la adultez, crecer en entornos disfuncionales con una falta de disciplina consistente o un modelo inadecuado de relaciones puede agravar los síntomas de la psicopatía. Tanto la pobreza y la exposición a violencia son factores de riesgos asociados al desarrollo de la psicopatía. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Leila Gómez y yo voy a exponer las conclusiones, ¿ya? Los factores de riesgo biopsicosociales son fundamentales en el desarrollo de la psicopatía, lo que implica que la genética predispone a ciertos comportamientos, ya que tienen que también tomado en cuenta que las experiencias traumáticas sufridas en la infancia y crecer en unos entornos familiares disfuncionales, donde notablemente hay falta de apoyo, hay falta de límites inconscientes o de violencia. Esto podría agravar estos problemas y la combinación de estos factores puede hacer que un niño tenga más probabilidad de manifestar comportamientos antisociales o emocionales. Es fundamental implementar intervenciones tempranas, ¿no? Abordando este tipo de dificultades en la niñez a través de la terapia, de la educación o el apoyo familiar. Pueden marcar de manera muy significativa una gran diferencia. Esto no solo ayudaría a mitigar los problemas en el presente, sino que también puede evitar que se conviertan en patrones de comportamiento más serios en la adultez, lo que favorece un desarrollo más saludable y equilibrado. Como podemos ver a través de los estudios y análisis, el caso de Jaime Cárdenas cumple con los criterios de deterioro de múltiples áreas de su vida debido a los comportamientos antisociales. Tiene al menos 18 años y tiene antecedentes de trastorno de conducta antes de los 15 años con criterio C. Se podría diagnosticar con trastornos de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos. Este diagnóstico lo que refleja es un patrón crónico de depresión por los derechos de los demás, manipulando irresponsablemente, la falta de remordimiento, todo lo cual caracteriza su funcionamiento social o personal. Más adelante vamos a ver las diapositivas, ¿ya? Haciendo un cuadro comparativo respecto a las características de la psicopatía en adultos y la psicopatía en niños.
La falta de empatía en los adultos es marcada por la insensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. No experimentan ningún tipo de remordimiento en este caso. En cambio, en los niños es una baja sensibilidad emocional. Tienen muy poca empatía hacia las demás personas y sobre todo los animales. En la manipulación, en los adultos serían manipuladores expertos. A menudo son muy encantadores y carismáticos. Este es un rasgo muy característico de las personas adultas. En cambio, en la de los niños, ellos tienden a manipular mucho más a sus amigos, familiares o figuras que no forman como un tipo de autoridad muy marcada. En la conducta antisocial en los adultos, son conductas ilegales o agresivas. Ellos violan siempre las normas. En la de los niños, la agresión hacia sus compañeros, hermanas o animales. Muy bien. En el encanto superficial, en los adultos, la personalidad carismática y agradable en apariencia. Ellos tienden a ser muy agradables aparentemente, ¿no? Son muy carismáticos. En cambio, en los niños, el encanto menos desarrollado, pero también pueden ser manipulables en un grupo social inmediato o ante los adultos. En la impulsividad y la búsqueda de los riesgos, el comportamiento arriesgado y la falta de planificación se presenta en los adultos, y en los niños las conductas arriesgadas en el hogar o en la escuela. La ausencia de remordimiento o culpa es la incapacidad que tienen los adultos de sentir culpa, y en los niños la falta de remordimiento genuino a las conductas dañinas. La reacción ante el castigo. En los adultos se ven poco afectados por sensaciones o consecuencias negativas. Y en los niños son insensibles al castigo. Siguiente, por favor. Gracias. Las relaciones interpersonales en los adultos son más basadas en la explotación y en los niños está relacionado más superficialmente. La historia de problemas de conducta en los adultos, ellos tienen más que todo un patrón continuo, ¿no? De conducta antisocial que es dada desde la adolescencia. En cambio, los niños muestran problemas de conducta desde una temprana edad. Y ahora el diagnóstico en los adultos, este puede ser un diagnóstico como trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicópatas. Y en los niños, el diagnóstico formal es un trastorno de conducta, potencialmente con rasgos de insensibilidad y falta de emociones. Muy bien, esto sería todo para nosotros. Muchísimas gracias, licenciada y compañeras. Muchas gracias. Pasen buenas noches.